Hola, en nombre de MOPA, Grupo de Investigación de Morfología y Patología, y la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle, el día de hoy le vamos a presentar torso, en específico los vasos y linfáticos. Para comenzar, vamos a ver unas generalidades del dorso, también conocido como la espalda. Comprende pues la cara posterior del tronco y abarca las regiones posteriores del cuello, del abdomen y de la pelvis. Y también es la zona donde se encuentran adorsadas la cabeza, el cuello y los miembros. Como les venía diciendo en un principio, vamos a ver los vasos y los linfáticos. En este momento vamos a hablar sobre la irrigación arterial de la columna vertebral. Entonces, para comenzar, se sabe que las arterias para las vértebras de cada nivel provienen pues de las arterias de los segmentos correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? Se sabe que la columna vertebral se ve en segmentos. Tenemos el segmento cervical, el torácico, el lumbar y el pelviano. Entonces, para la parte cervical, la irrigación es por parte de las arterias vertebrales y cervicales ascendentes. Para la parte torácica es por parte de las arterias intercostales posteriores. Para la parte lumbar, por las arterias subcostales y lumbares. Y para el nivel pelviano, las arterias ilolumbares y sacras. Bueno, en este caso podemos observar que es una vértebra lumbar, por lo tanto, es irrigada por la arteria lumbar y que esta a su vez proviene pues de la aorta abdominal. Se sabe que las ramas periósticas y las ramas centrales se originan pues a partir de dichas arterias mencionadas anteriormente, en este caso la arteria lumbar, al cruzar las superficies externas arterolaterales. También se sabe que la rama espinal, esta que está aquí, penetran a los forámenes intervertebrales, aquí lo podemos ver, este es el foramen intervertebral, y se dividen en una rama anterior y posterior, que se conocen como rama anterior del conducto vertebral y rama posterior del conducto vertebral. Esta es la anterior, esta es la posterior. Las más pequeñas arterias pues pasan por el arco vertebral. En este caso lo podemos ver aquí, este es el arco vertebral y estas son las más pequeñas. Las ramas anteriores pues del conducto vertebral, es decir, esta, se emiten pues arterias nutricias, que son estas, que van hacia adelante, al interior pues de los cuerpos vertebrales, las cuales pues irrigan la mayor parte de la médula ósea roja del cuerpo vertebral central. También sabemos que las ramificaciones pues de la rama espinal de mayor tamaño, ya sabemos que las más pequeñas irrigaban pues la parte del arco vertebral, estas también tienen de mayor tamaño, que se conocen como radiculares o medulares segmentarias, que son estas, y toman pues el nombre de arterias radiculares o medulares segmentarias, una pues anterior y la otra pues posterior. Continuando, tenemos al drenaje venoso de la columna vertebral, en el cual también corresponde pues asimismo como las arterias en forma de segmentaria. En este caso, las venas forman plexos venosos a lo largo de la columna vertebral, tanto por fuera como por dentro del conducto vertebral. En este caso tenemos los plexos venosos vertebrales, tenemos unos anteriores y otros posteriores. Estos son los anteriores y aquí tenemos el otro en una vista superior. Y los que les mostré en este momento son los posteriores, que se ubican pues entre el espacio epidural y estos se comunican pues a través del foramen. Sabemos que el foramen es este y pues como podemos ver aquí es donde se comunican. Se sabe que estos plexos son más densos anterior y posteriormente, pero lateralmente son escasos. Por otro lado tenemos a las venas basivertebrales, que son grandes y tortuosas. Aquí están. Y se forman pues dentro de los cuerpos vertebrales. Aquí los podemos observar.
Estas emergen de los orificios de las superficies de los cuerpos vertebrales, principalmente en su cara posterior. Esta venan los plexos venosos vertebrales anteroexternos, aquí, y estos de acá. Y también a los anterointernos, es decir, estos. Y aquí es donde se pueden formar pues, los senos longitudinales. Aquí los podemos observar. Se sabe que las venas intervertebrales reciben venas de la médula espinal. Es esta. Reciben pues venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. También acompañan pues a los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales y drenan en las venas vertebrales del cuello y en las venas segmentarias, que ya había mencionado antes, como las intercostales, lumbares y las sacras del tronco. Continuamos con la irrigación arterial de la médula espinal. Aquí se sabe que los territorios de irrigación dependen pues de las arterias que corresponden a cada segmento de la médula espinal. Como ya vi al inicio, pues se dividen en segmento cervical, torácico, lumbar y pues sacro. Entonces aquí podemos observar dos figuras, una en vista anterior y una vista posterior. Podemos decir que a médula espinal pues podemos categorizar por tres territorios. Entonces tiene un territorio espinal superior que va a irrigar pues toda la porción cervical hasta el segmento torácico número 3. Entonces tenemos desde C1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empezamos torácico y vértebra 1, 2 y 3 hasta aquí. Al igual que en la vista posterior hasta aquí. Y el territorio arterial medio que va a irrigar desde la cuarta porción hasta la octava porción torácica. Entonces seguimos T3, T4, T5, T6 y T8 hasta aquí. Al igual que en la vista posterior. Entonces T4, T5, T6 y T8. Y seguimos con el territorio arterial inferior. Entonces empezamos desde el segmento torácico, pues número 9, hasta pues la parte más distal de la médula. Entonces aquí estamos en T8, entonces desde T9 hasta la parte distal desde aquí, al igual que en la parte anterior. Seguimos pues con la irrigación arterial de la médula espinal, pero el territorio arterial superior. Entonces esta parte puede irrigar la médula cervical y los tres primeros segmentos pues torácicos medulares. Su composición es de ramos radiculares, que son también conocidos como medulares segmentarias, como ya lo había mencionado anteriormente, que son ramos pues de las arterias vertebrales. Estos son los segmentarios. Y la arteria vertebral. Estos penetran por los agujeros de conjunción y son en un número de 2 a 3 vasos. Además, posee ramos espinales que van a tener pues una rama anterior que pues también nace de la arteria vertebral. Aquí la podemos ver. Y pues como estamos marcando aquí en la figura, se junta pues de lado y lado para formar la arteria pues espinal anterior, que es esta. Y va a descender por el surco medio hasta el tercer segmento torácico, hasta acá. Y en las arterias espinales posteriores, es decir, estas dos, va a descender una a cada lado pues de la línea media y son ramos pues de la arteria cerebelosa inferior posterior. Continuamos pues con el territorio arterial medio, que está constituido por ramos articulares. Su irrigación es muy pobre. Bueno, aquí los podemos observar. Y estos provienen pues de las arterias intercostales. En este caso pues aquí tenemos la arteria intercostal posterior y este ramo pues radicular anterior pues va a penetrar el agujero de conjunción y va a irrigar la cara anterior.
Y en el caso de la vista posterior, que es esta, también las arterias radiculares o medulares segmentarias provienen pues de las arterias intercostales y va a ser lo mismo que el lado anterior. Va a penetrar el agujero de conjunción e irrigar la cara posterior. Ahora continuamos con el territorio arterial inferior, en el cual se encuentran irrigados pues, por ramos radiculares que provienen pues, de la arteria lumbar, aquí en la vista anterior. Aquí también en la vista anterior podemos encontrar una arteria llamada radicular de Adamkiewicz, o también arteria radicular anterior o arteria radicular magna de Adamkiewicz, la cual se origina ya sea de la última arteria intercostal o una de las primeras arterias lumbares. En este caso, pues está originando en la arteria intercostal pues, posterior. Este ramo pues envía unos ramos radiculares anteriores y también pues entran por los agujeros de conjunción y van a tener pues un ramo ascendente y otro ramo descendente, el cual pues va a llegar hasta el cono medular en la cara posterior, y en la vista posterior la arteria lumbar pues también va a dar a arterias medulares segmentarias o radiculares. En la cara posterior de esta arteria, de la arteria radicular anterior, va a enviar a los colaterales posteriores. Y a nivel del cono medular, en los ramos descendentes anterior, se anastomosa con los colaterales posteriores. Bueno, continuamos con el drenaje venoso de la médula, es a través de estas venas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las venas de la médula espinal pues son más numerosas y también son inconstantes en su disposición que las arterias. Bueno, en este caso se describe pues una vena espinal anterior y una vena espinal posterior, que se ubican pues longitudinalmente en los surcos medianos. También hay venas que se ubican en la salida de las raíces de los nervios espinales y están unidas entre sí, dando unas anastomosis transversales y verticales. Esas venas drenan pues en las venas radiculares que acompañan pues a las raíces de los nervios espinales. Y las venas radiculares a su vez pues desembocan en las venas espinales. Estas son tributarias de los plexos venosos espinales internos situados pues en el espacio epidural y extendidos en el foramen magno y coxis. Estos plexos, uno anterior y otro posterior, están reunidos por anastomosis anulares alrededor del espacio epidural. Continuamos con el drenaje venoso de la médula espinal. Este se dirige a el plexo venoso vertebrales internos del espacio epidural y estos drenan a su vez en los plexos vertebrales externos. Por otro lado, sabemos que los plexos vertebrales pues, internos, en este caso los podemos ver aquí, también se comunican hacia afuera por el conducto vertebral mediante las venas intervertebrales, que son las que estamos señalando, que atraviesan pues, el foramen intervertebral. Por otro lado, estas drenan pues, en los plexos venosos vertebrales externos anterior y posterior, aquí. Es decir, pues en las venas lumbares, los ácigos, venas cervicales profundas y vertebrales. Estos plexos intervertebrales pues establecen una vía de derivación eficaz entre los sistemas de cava superior e inferior. Seguimos con los vasos y nódulos linfáticos, cuáles son órganos generalmente circulares similares a los frijoles que se dispersan por todo el cuerpo. Son un pequeño de órganos que forman pues parte del sistema inmunitario. Tenemos a los ganglios linfáticos intercostales, que ocupan pues las partes posteriores de los espacios intercostales en relación pues con los vasos intercostales. Reciben los linfáticos profundos de
la cara posterior lateral del tórax. Algunos de estos vasos están interrumpidos por pequeñas glándulas intercostales laterales. Estos los podemos ver aquí. Por otro lado, tenemos a los ganglios linfáticos lumbares, los cuales se encuentran en una región en el cuerpo entre el diafragma, un músculo pues en la caja torácica inferior con el que ayuda pues a la respiración, y la pelvis, conocida como la región pues lumbar, ¿no? También se denominan ganglios linfáticos aórticos laterales, están situados pues junto a una vena en el torso pues conocida como vena cava inferior, que es esta, y una arteria conocida como la aorta. Los ganglios ilíacos comunes y los vasos linfáticos se encuentran en la parte posterior de la pared abdominal entre los ganglios lumbares. Estos pues son responsables de drenar las partes del cuerpo como la extremidad inferior, los órganos pélvicos, el perineo, que es en el área entre el ano y el pene, en los hornos o la vulva entre las mujeres, y la pared abdominal, entre otros. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.